Paraguay, vamos a la querida albirroja, toda la fuerza acá desde Asunción, así que estamos pendientes. A las 18 horas en Uruguay, ya en minutos, con nuestro compañero Jorge Esteche también con todos estos detalles. Ahora recibimos a nuestro equipo informativo, Blanca López, con el peor final de la joven Isaura. Blanca, estamos contigo. Muchísimas gracias. En estos momentos se encuentran los forenses, así como los fiscales que realizaron la investigación, el propio jefe del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional y personal de criminalística en la morgue judicial para el análisis del cuerpo, para descartar cualquier hipótesis que se tenga sobre el caso y posteriormente dar un informe final de la causa real de la muerte. Hasta el sur del país, Josías, al final Quirrao recuperó su libertad. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto. Un saludo muy cordial a la gran teleaudiencia de Canal 9 SNT. Ricardo Allende, joven de 25 años que fue retenido de forma ilegal, torturado por varias horas por vecinos del barrio de Itapazo por robar una gallina, finalmente fue puesto en libertad. Los vecinos no formularon ninguna denuncia formal ante la comisaría de ese barrio. En instantes, todos los detalles. Tremendo lo que nos va a contar Judith. Abuso y asalto. Estamos contigo, Judith. Gracias, Amalia. Se trata de una mujer de 39 años que esta mañana se estaba dirigiendo hasta una parada para poder esperar una unidad de transporte público y dirigirse hasta su lugar de trabajo. Sin embargo, según su denuncia, por el camino, exactamente aquí en el sitio donde nos encontramos, un joven de aproximadamente 20 años, quien estaba armado, la habría sometido sexualmente y de paso le habría robado sus pertenencias. En instantes, más detalles al respecto. Caso Juliet, la niña de emboscada, declaran la madre y el padrastro hasta tribunales de Caacupé. Contigo, Leila. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? Amalia, buenas tardes. Y se está llevando adelante en este momento la audiencia preliminar de Reiner Oberuber y Lilian Zapata por el caso Juliet. En este caso, ambos acusados de violación del deber de cuidado y también abandono. Estamos aguardando a ver qué es lo que resulta, si se eleva o no a juicio oral este caso. Enseguida los detalles. Se comunicó al Ministerio Público el hallazgo de un cuerpo. Encontramos restos humanos correspondientes al sexo femenino. La madre se constituyó hasta aquí. ¿Vio el tatuaje? Ha reconocido aparentemente algunos tatuajes. El cuerpo fue derivado a la morgue judicial. Abuso y asalto. Nuestra compañera Judith Colexa tiene más detalles. Estamos contigo, Judith. Gracias, Amalia. Estamos dando seguimiento y acompañando muy de cerca a este caso que está siendo, por cierto, investigado por la policía. En este preciso momento, agentes del Departamento de Investigaciones del área central, así como los efectivos policiales de la comisaría de Limpio, están haciendo un recorrido aquí por Villa Jardín de la ciudad de Limpio, exactamente en el radio donde se habría dado este hecho gravísimo. Una mujer de 39 años denunció que esta mañana, ella sería aquí de la zona, se estaba dirigiendo hasta una parada de colectivo donde tenía la intención de esperar una unidad de transporte público que la lleve hasta su lugar de trabajo. Sin embargo, aparentemente a esta altura donde estamos acá con Lorenzo Galeano, habría sido interceptada por un hombre que tenía consigo un revólver que utilizó para obligarla a que ingrese en una vivienda en construcción como esta. De momento se maneja que sea esta la vivienda en construcción donde ella habría sido metida para ser abusada y posteriormente robada, ya que el hombre no conforme también se habría llevado su celular, así como también dinero en efectivo. Ella, tras ser víctima de este hecho, se dirigió por cuenta propia hasta la comisaría jurisdiccional, donde contó lo que le pasó. Estos inmediatamente los uniformados le llevaron hasta la fiscalía, donde actualmente está siendo asistida.
Sin embargo, ella no pudo proporcionar mucha información de dónde se dio el hecho, así que la policía está haciendo un recorrido aquí por la zona para poder inspeccionar el sitio y ver si es que no quedaron algunos que otros elementos o evidencias en contra de este hombre que posteriormente se dio a la fuga. Un hecho que conmociona y genera preocupación aquí en el barrio, teniendo en cuenta que prácticamente se trata de un primer episodio. Ahora la gente tiene miedo de salir, principalmente las jóvenes, así como también las señoras, que salen a muy tempranas horas para esperar colectivo e ir hasta sus lugares de trabajo. Teniendo en cuenta que estamos hablando de una mujer de 39 años que todos los días hace ese mismo trayecto y hoy fue sorprendida de esta manera y lastimosamente resultó ser víctima por parte de este delincuente que hasta el momento sigue con paradero desconocido. Vamos a repasar con ustedes la entrevista realizada más temprano al comisario Lidio Castiñeira. Él es uno de los jefes de la comisaría jurisdiccional sobre lo que sucedió aquí en Villa Jardín. Aparentemente ella fue víctima de una coacción sexual de violación y el autor también la habría despojado de un aparato celular que era de su pertenencia. Ella manifestó que ella se estaba desplazando por la vía pública hacia una parada de colectivo con rumbo hacia su trabajo, un momento en el cual salió esta persona de repente y que con un arma la había amenazado hasta introducirla en una propiedad abandonada, donde procedió a abusar de ella y despojarle de su pertenencia. ¿Qué características de estas personas? Primeramente no nos pudo brindar, la misma estaba un poco afectada, que es una situación que nosotros comprendemos plenamente, pero por lo poco que pudimos hablar con ella se trataría de una persona joven de aproximadamente 20 años. Aparentemente estaba con una campera o pullover, presumiblemente de color gris o un color claro y con capucha. Mayores datos no nos pudo proporcionar por el estado de shock en el que se encontraba. ¿Qué tipo de arma utilizó? ¿No? Supuestamente sería un arma de fuego, pero un arma nomás no se puede decir. Todo se vio muy limitado por el estado emocional de la víctima. ¿En la zona existirían cámaras de circuito cerrado que puedan ayudar, comisario? No, si bien hay muchos domicilios particulares, no están muy agrupados, están un poco distanciados uno del otro. No tenemos normalmente los locales comerciales en esa zona, dado que la mayoría de los locales comerciales lo que cuentan con circuito de cámara. Y las casas particulares que estuvimos recorriendo, hasta el momento no pudimos individualizar alguno con circuito de cámara, pero seguimos trabajando. ¿Posibles testigos? No, hasta el momento no pudimos ubicar a ninguna persona, dado que era una hora temprana. Si bien hay gente que se desplaza mucho más temprano, en ese sector, en ese horario, por lo que ella nos manifiesta, no había nadie. Reiterar esto, Amali, que es preocupante principalmente para los vecinos. Este depravado está suelto actualmente y no le importa la cantidad de población a su alrededor, porque vamos a hacer un paneo con Lorenzo, la cantidad de viviendas, incluso comercios que hay aquí en el punto donde se habría dado este hecho de abuso y robo también. Ahora con Lorenzo estamos verificando si es que hay cámaras por lo menos que puedan ayudar a la investigación. Sin embargo, lastimosamente no hay mucho en cuanto a tecnología que pueda ayudar. Pero lo cierto es que la policía ahora está haciendo su trabajo aquí en el sitio para tratar de ubicar a este hombre que hizo de las suyas a primeras horas de esta jornada. Y seguramente la víctima, una vez que esté un poco mejor también con su testimonio, se va a poder confeccionar un identikey y eso también va a servir para poder socializar y poder encontrar al autor. Gracias Judith por este contacto. Roberto, contigo. Sí, tenemos que decir que tras 2 meses de una sentida desaparición, ayer se pudo confirmar el peor final en un predio baldío de la ciudad de Ñemby. Aquí el recuento del caso Isaura. El final más triste. El pasado 13 de abril desapareció la joven Isaura Bugado de 20 años de su domicilio ubicado en la ciudad de Luque. Desde entonces, su madre comenzó a buscarla pidiendo la colaboración de la gente que pudiera saber algo de su paradero. Fue así que pronto, su foto inundó las redes sociales en un intento de dar con su ubicación. Así pasaron más de 50 días sin saber nada de la joven que se dedicaba a hacer tatuajes. Inicialmente, las sospechas recayeron en un joven de origen venezolano que fue su pareja temporalmente. El hombre se presentó a la fiscalía diciendo desconocer dónde estaba Isaura y se mostró abierto a cualquier investigación. Era un problema así, de que una discusión ya de que venía anteriormente de familiar, era algo personal entre la mamá y su hija. Esa última vez que estuvieron juntos, ¿te dijo ella que estaba muy frustrada, que se sentía mal? Sí.
Y nada, que se sentía mal porque no tenía trabajo y todo quilombo en su vida, no le estaba yendo bien, problemas familiares y eso. Su mamá sí me señaló tal que yo tenía que saber dónde estaba o que yo había hecho algo y tipo, la verdad, cosa que no es así, pues. Tras falsas versiones de que Isaura podía estar en Bolivia sometida a un grupo dedicado a la trata de blancas, la madre seguía pidiendo que la policía realice una búsqueda más exhaustiva en la zona de Ñemby, último sitio al que dijo Isaura que iba. Lo cierto es que cerca de las 17 horas de este miércoles, un tractorista realizaba la limpieza de un terreno baldío en el barrio San Carlos cuando se encontró con un cuadro dantesco y decidió llamar a un vecino para que lo asista. El lugareño recordó que hace semanas escuchó el grito de una joven en la zona y que le parecía imposible que la joven pueda subir tan alto para armar el nudo y que deje todo tan a la vista, por lo que sospecha que no se trataría de un suicidio. A esa chica le mataron, porque yo hace un mes y piquito, ahí una semana escuché un griterío acá de una chica y yo iba al otro lado. Y ahora nos encontramos con la sorpresa que el tractorista me llama, el limpiador, pregúntele al tractorista. Él encontró, me llamó y me dijo, vení, mira esta cosa, me dijo, y después yo pensé que era un animal, pero después he visto el cuerpo en el suelo. ¿Algunas otras cosas encontró, señor? No, nosotros no tocamos nada, la mochila estaba atada arriba, como para llamar la atención. Sí. No creo que esa chica se suba en ese árbol a suicidarse, no. Además que el nudo de la piel... El nudo es perfecto. El nudo es perfecto, ese es fabricado como de película. Esa chica no va a venir a hacer esas cosas acá. Este es un homicidio, eso es lo que les puedo decir. ¿Usted escuchó un grito en ese momento entonces? A las 12 de la noche, hace cuestión de 30 días aproximadamente. Por último, la fiscal Laura Guillén explicó cuáles son los objetos encontrados en el sitio y agregó que todo será sometido a las pericias de los investigadores. La madre se constituyó hasta aquí y ha reconocido aparentemente algunos tatuajes. Del lugar se han colectado teléfonos celulares, un boceto de dibujos decorativos, una carta que se va a realizar la pericia correspondiente, la pericia caligráfica. No sé si ya les mencioné el teléfono celular y otros objetos, bolígrafos, lápices de papel, una cédula de identidad que es de la señorita Isaura. Según el forense que inspeccionó el cuerpo, por su estado de putrefacción, se deduce que falleció hace aproximadamente un mes, pero es necesaria una autopsia detallada para encontrar más indicios que den respuestas claras a este triste final de la vida de Isaura. Y precisamente son varios los elementos que hacen dudar de que se haya tratado precisamente de un suicidio. Blanca López está en el Centro Médico Legal, en la morgue del Ministerio Público, acompañando muy de cerca esta diligencia. A estas alturas, ¿qué es lo que ya se tiene y se sabe, Blanca? Adelante contigo. De nuevo, buenas tardes. Gracias, Roberto. Hoy nos encontramos en la Dirección Médica Legal y Ciencia Forense, la morgue judicial del Ministerio Público. Hace instantes llegaba a la morgue judicial la madre de Isaura Abogado, una mujer que peleó, que pidió para la localización de su hija, una madre que ha sufrido desde el 13 de abril, en donde la joven Isaura desapareció. Ella fue la que brindó algunos datos de las posibles personas con que podía estar, con quienes finalmente terminaron dialogando los representantes de la Policía Nacional, llámese de investigación de delitos, posteriormente hasta el Departamento contra el Crimen Organizado, Antisecuestros, Homicidios de la Policía Nacional, que se sumó también en su momento, está llegando para recibir el informe de los forenses que en estos momentos están trabajando. Hace más de 2 horas aproximadamente que se encuentran los forenses del Ministerio Público, representantes del Poder Judicial, también representantes de Medicina Forense del Ministerio Público, también personal de criminalística de la Policía Nacional. También se encuentran los fiscales de la causa que están participando de esta pericia. Ahora estamos viendo el momento en que el fiscal Joel Casal está saliendo
de la sede de la Morgue Judicial. No sabemos si va a ir a dialogar en estos momentos con la madre. Entró nuevamente, son momentos bastante duros. Y el por qué nos encontramos en este lugar, sobre todo simplemente para seguir la investigación de un caso emblemático de la desaparición de la joven Isaura, que lo último que su madre sabía es que iba a ir a buscar algunas máquinas que ella utilizaba para realizar tatuajes, lugar al cual nunca llegó. La última persona que la vio con vida aparentemente habría sido el ciudadano venezolano, que era su pareja y que colaboró también con la investigación, y que en su momento realizamos también nosotros una entrevista. El cuerpo de Isaura se encontró en un lugar que, de acuerdo a lo que refería el fiscal Joel Casal, ella tenía conocimiento de la zona. El celular de la joven en todo momento dio positivo a la ciudadanía, sin embargo el celular estaba apagado. El cuerpo de la joven fue encontrado con más de un mes ya en estado de descomposición y con los rigores del tiempo de haber estado en el sitio. Al respecto, y antes del inicio de esta pericia que están realizando los fiscales en conjunto con los forenses, hablamos con el fiscal Joel Casal, que nos explicó el por qué es necesaria esta pericia y descartar cualquier hipótesis, pese a que se haya encontrado una carta que va a ser sometida a pericias, porque se tiene que deslindar cualquier posibilidad, aunque un gran impedimento significa el estado de descomposición que estaba el cuerpo. Escuchamos lo que dice el fiscal Joel Casal. Vamos a estar analizando también una situación, porque la forma en que está atado, uno de los nudos era medio complejo, que es el nudo, vamos a decirle mataperro, se le dice que es la clásica horca, que tiene los redonditos alrededor del hilo. Ese no es tan fácil de hacer si uno no tiene la experiencia, ¿verdad? Después está el nudo que estaba sosteniendo, y el lugar donde estaba atado también llama mucho la atención, era muy fino, y cómo pudo equilibrarse para atar esa soga ahí. La soga estaba atada al árbol en sí, pero no sé, hay muchas cosas que generan dudas en cuanto al lugar del hecho. En relación a la situación mental, hablábamos con el venezolano y él ya anticipaba de que había inconvenientes con que ella estaba de prueba. Bueno, en realidad, según lo que dijo él dio muchos datos. Él tenía una relación muy estrecha con Isaura. Y bueno, ella estaba con con muchos problemas en sí, según él manifestó. Y es que ella en síntesis, pocas palabras más, él estaba muy triste, eso es lo que él dijo. Ya había antecedentes de que ella habría intentado sacarse la vida, según los datos que recabaron también. Sí, según los datos que recabamos, según manifestaciones de algunos amigos y de otros testigos, de que ella ya había intentado quitarse la vida anteriormente. Pero hasta el momento no se puede confirmar, atendiendo a la carta, una posible autoeliminación. Bueno, la carta es un indicio más, ¿verdad? Nosotros justamente lo que queremos hacer ahora es justamente mirar qué podemos ver más en el cuerpo o en los restos, vamos a decirle, para poder descartar cualquier situación, ¿verdad? Nosotros no nos cerramos a la idea de ninguna hipótesis. Tenemos más elementos para poder alegar una autoeliminación, pero hay que seguir analizando, hay que seguir viendo las cosas con una óptica no cerrada todavía. Primero queremos hacer todas las diligencias posibles, ¿verdad? Con referencia al cuerpo, con referencia al lugar, con referencia a las evidencias que fueron incautadas, y posteriormente queremos dar una conclusión, ¿verdad? Estuvo mucho tiempo desaparecida. La madre también quiere respuestas, nosotros tenemos que darle esa respuesta a la madre, entonces vamos a hacer todos los análisis, todas las pericias, toda la diligencia que sea necesaria, y una vez que tengamos esa conclusión vamos a poder decir con certeza, ¿se autoeliminó o no? Bueno, acaba de retirarse ya personal del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional, ya llevando las diversas muestras extraídas del cuerpo de la joven. Aparentemente ya estaríamos ante una posibilidad que en instantes puedan salir ya los fiscales y los forenses para explicar un poco el contenido de lo que ha sido esta pericia. Es muy importante porque ya para estas horas, para el tiempo en que fue localizada, ella ya no tenía
la rigidez mortis ni el espasmo post-mortem, que también puede dar indicios de si se puede tratar de un caso de un homicidio que han intentado cubrir con un caso de autoiluminación. Todo eso tiene que ser aclarado en estos momentos, y la ciencia forense es la que va a poder lograr eso. También ya el celular de la joven podría arrojar datos sumamente importantes, porque al tener el tipo de celular que ella tenía se podría hacer el recorrido que tuvo la misma. El sitio, Roberto, donde el cuerpo fue encontrado se encuentra en la ciudad de Ñemby, y el celular, la última señal que dio, siempre dio en la zona de Ñemby. Sin embargo, es una zona bastante boscosa, y recién cuando el tractorista fue para hacer la limpieza correspondiente del lugar es donde se encuentra el cuerpo. Justamente hoy el tractorista Roberto Martínez fue a declarar ante la fiscal Karina Sánchez para describir cómo fue el hallazgo del cuerpo de Isaura Bogado. Escuchemos lo que decía la fiscal Karina Sánchez. Lo que sí nos comentó es que es un baldío que es bastante extenso, más o menos 3 hectáreas estaba diciendo, y que hacía un año que no se estaba limpiando ese lugar, y que él ayer inició su trabajo a la tarde y que en un momento dado estaba trabajando y observa esa soga por el árbol, ¿verdad? Y ante esa situación sale y pide ayuda a los vecinos a los efectos de que entren con él a ver qué es lo que había en ese lugar, ¿verdad? ¿Esa fue la primera visita que él hizo al predio? Sí, la primera visita. Lo que nos comentó también es que hace 15 días aproximadamente un compañero suyo había ya intentado limpiar el sitio que inició y se le descompuso el tractor que tenía, y por eso desistió. Entonces le tocó a él ayer continuar con esa limpieza. ¿Empezó en la misma zona también ese otro compañero? Sí empezó, pero no llegó hasta el lugar donde se encontró el cadáver el día de ayer. ¿Otros detalles que él haya visto en el lugar no se puede especificar, aparte de obviamente todo lo que se encontró, las pertenencias? Lo que nos comentó es que un vecino del lugar se le acercó y obviamente relacionó inmediatamente con Isaura, ¿verdad? Con la desaparición de Isaura, lo que encontraron en ese lugar, y le comentó de que hacía un mes aproximadamente había escuchado un grito en el lugar, pero que no le prestó tanta atención y tampoco comunicó a las autoridades, ¿verdad? Eso es lo que él nos pudo manifestar. Bueno, ahí vemos ya la salida del fiscal Joel Casal, y se acerca a la madre de Isaura Bogado, el forense Pablo Lemir. Vamos a ver si este es el momento en donde le va a dar un informe preliminar, atendiendo a que, de acuerdo a lo que estamos viendo, también personal de criminalística forense está retirando también sobres cerrados con evidencias que tienen que ser analizadas, y imaginamos que este sería el momento en donde le estaría dando un informe de lo que han encontrado y también de lo que va a ser analizado para tener el reporte correspondiente de los análisis que se realizaban ahora y los que se tienen que hacer, porque también se hacen placas radiográficas para no solamente saber si tiene algún tipo de daño en partes duras, entiéndase óseos, sino que también se han extraído algunas muestras que tienen que ser analizadas en el laboratorio. Bueno, momentos bastante difíciles, es un caso emblemático donde la ciudadanía también merece saber la verdad de lo que ocurrió con la joven Isaura Bogado. Bueno, gracias Blanca, recuperamos el contacto de un momento a otro, pasamos ahora del plano internacional, una noticia esperada, obviamente, y celebrada en toda la región latinoamericana, Amalia. Dice que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que se enviarán 6 millones de dosis de vacunas a América Latina y Caribe, aproximadamente 7 millones para el sur y sudeste de Asia y alrededor de 5 millones para África. Es el comunicado de último momento. Las primeras 6 millones de vacunas irán a Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Haití, otros países de la Comunidad del Caribe
incluyendo República Dominicana, y también se hace alusión a otras dosis que van para el Asia, incluyendo India, Nepal y una larga lista. Nos interesa obviamente, y ahora habría que ver cómo se va a articular y que sea de manera inmediata. 6 millones para todos estos países, ¿no? Todo suma, finalmente hay que decir, una vacuna que llega finalmente es una vida que se puede salvar, Violeta. Así es, tenemos el comunicado oficial de la Casa Blanca para compartir, porque lo que se refiere en este comunicado es que Estados Unidos ya ha hecho una contribución de $4 billones para darle soporte al mecanismo COVAX, y se había anunciado que 80 son los millones de vacunas que se va a distribuir a nivel mundial. Y allí, de esos 80 millones, son 25 las dosis para la primera asignación. Y de esos 25 millones, el 75% se va a distribuir a través del mecanismo COVAX, de la manera que ya estaban mencionando. 6 millones, que es lo que a nosotros nos afecta o nos beneficia, los 6 millones de vacunas para América Latina y el Caribe. Hay que decir también que hay un remanente, porque como decíamos, son 25 millones, de esos 19 se distribuye a través del mecanismo COVAX, y hay un remanente de 6 millones que se va a distribuir directamente y con negociación directa a Canadá, México, India y la República del Corea. Según lo que dicen desde la Casa Blanca, son esfuerzos para que, así como la vacunación ha sido tan exitosa en los Estados Unidos, se demuestre la misma fuerza en el mundo entero, atendiendo que la pandemia no termina si no termina realmente en todo el mundo, y que los estadounidenses siguen siendo vulnerables a la enfermedad, mientras que, como decíamos, la furia del COVID no termina y no cesa en el mundo. Seguimos entonces expectantes, porque de esos 25 millones que mencionamos, que será la primera asignación, es 80 el total. Entonces, ¿qué va a pasar con el restante? 55 millones de dosis. Bueno, eso es lo que se va a saber en los siguientes meses, en las siguientes semanas o días, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero hay que explicar también que estas vacunas, se explicaban desde el gobierno de los Estados Unidos, son vacunas que ya se tienen a disposición allí, precisamente en el gigante Norteamérica, o que van a llegar de negociaciones hechas previamente. Se habla de la vacuna AstraZeneca, que será la que va a ser distribuida a través de COVAX, y muchos allí también ya entran en cuestionamiento, ¿verdad? Pero bueno, es la información que se tiene, e incluso desde Argentina ya confirman que sería esa la vacuna que va a llegar también a territorio del país vecino. Bueno, en medio de toda esta crisis mundial del desierto para conseguir vacunas, obviamente los Estados Unidos de Norteamérica juega un rol geoestratégico muy importante como potencia mundial para sus aliados en la región latinoamericana, Asia, y los países como Canadá, que juegan siempre como aliados, pero muy estratégicos, son vecinos, y Corea del Sur también en una zona de conflicto. Y hacen la promesa que sería para finales de junio ya, o sea, sí, que lo antes posible. De manera inmediata. Sí. Bueno, habría que ver, lo cierto y concreto es que esto concita la atención mundial. Gracias, Violeta. Y hablemos ahora de la inscripción para la vacunación de 18 años hasta 60. Sí, se va a habilitar en la próxima semana. Van a tener que presentar un certificado médico al momento de recibir la primera dosis, teniendo en cuenta que hay una parte en el formulario que consta como una declaración jurada donde se marca aquella condición que uno tiene. La siguiente fase en el plan de vacunación incluye adultos mayores en situación de riesgo. El ministerio detallará cuáles son las enfermedades riesgosas según el criterio de afectación con el COVID-19. De acuerdo a esto, solo los pacientes que realmente se encuentran en riesgo deben proceder a la inscripción. Los pasos incluyen registro, filtración y presentación de un documento respaldatorio. Todas estas inscripciones van a ser cotejadas por una gran cantidad de programas. Esos programas, como por ejemplo el Programa Nacional de la Diabetes, o instituciones que tienen la lista de los pacientes que hacen el seguimiento, vamos a también cotejar si es que pertenece a algún o no otro grupo. Y el tercer filtro ya sería la validación en el puesto de la vacunación. Cuando se acerca la persona a vacunarse, tiene que ir acompañado de una constancia o de un documento que realmente certifique la condición que marcó para que pueda recibir la vacuna. ¿Un certificado médico? Sí, es lo que solicitamos. Ese certificado médico obviamente puede ser suministrado ya por los programas a los cuales acude o por el médico de cabecera,
Es muy importante en ese punto tener en cuenta ese documento ya con anticipación. Si el paciente no cuenta con un certificado médico porque nunca consultó con un médico sobre su enfermedad de riesgo, los casos serán constatados in situ al momento de la vacunación. Esto se aplica principalmente a las personas con obesidad. Esta semana llega una importante cantidad de dosis de vacunas, pero estas serán insuficientes para iniciar con el nuevo grupo. El PAI estima que nuestro país necesita de 4 millones de dosis para que se dé el inicio, que incluye a trabajadores esenciales. Y la etapa 2 corresponde a las personas de 18 a 59 años con condición clínica subyacente y las personas que desarrollan actividades esenciales en la comunidad, como por ejemplo policías, militares, bomberos, docentes, las personas que mantienen los servicios básicos en la comunidad. O sea, estamos hablando de una importante cantidad de personas que, sumado a las que tienen una condición clínica subyacente, está por encima de los 2 millones de personas. O sea, nosotros esto también vamos a ir gradualmente avanzando según la disponibilidad de vacunas. Todavía no está definido el sistema de llamado, por agendamiento o por número de cédula. Esta modalidad será definida al cuantificar la cantidad de inscriptos bajo esta modalidad. Bueno, es importante también mencionar que recién para los siguientes días se habla de que va a descender la franja etaria a mayores de 60. O sea, esa segunda etapa que ya nos planteaba Juan en el informe, que es muy importante que nos vayamos preparando, todavía falta un tiempo, ¿verdad? Y sobre todo faltan vacunas para que se pueda cumplir con ese objetivo, porque explicaba el doctor Castro que se necesitan en promedio 4 millones de dosis para cubrir ese público objetivo. Y ahora vamos a hablar un poco también de las vacunas que tienen que llegar esta tarde, noche, ¿verdad? No hay hora todavía, pero sí se habla de que el cargamento ya está en camino y es precisamente la vacuna AstraZeneca, que fue desarrollada precisamente por el laboratorio AstraZeneca, que es de origen sueco-británico, y la Universidad de Oxford. Esta vacuna, por cierto, cambió de nombre en marzo del 2021 y ahora se llama Vaxzevria, sí, pero nosotras la conocemos como AstraZeneca normalmente. Es una vacuna del tipo vector viral que lo que hace básicamente es usa una versión inofensiva de un virus diferente llamado vector para transmitir información al cuerpo que lo ayuda a proteger, ¿verdad?, a la persona que se pone la vacuna. Lo que hace esta dosis es enseñar al cuerpo cómo producir copias de la proteína. Entonces, si uno se expone al virus, lo reconoce y sabe cómo defenderse. Básicamente eso es lo que hace una vacuna del tipo vector viral. La efectividad se habla de un 76% luego de la primera dosis y ya un 82% luego de la segunda dosis, una conservación bastante fácil, 2 a 8 grados nada más, y el intervalo es de 8 a 12 semanas y precisamente esto se extendió atendiendo a que cuanto más tiempo pasa entre la primera y la segunda dosis, mayor es la efectividad. Es una característica particular también la que tiene esta vacuna porque se ha demostrado que tiene poder contra, por ejemplo, la variante británica, la variante sudafricana también, o sea, es resistente incluso a las nuevas variantes y eso es sumamente positivo. Lo que nosotros queremos contarle a la gente es que es una de las vacunas que fue aprobada por la OMS, por supuesto, la Organización Mundial de la Salud, es por eso que llega a través del mecanismo COVAX y también por la Agencia Reguladora de Europa. Y esto es muy importante porque es una vacuna segura. Si bien en su momento se habló de algunos casos de coágulos, de trombosis que se presentaban en determinadas personas menores de 55, hoy por hoy en nuestro país no hay ni un solo caso que presente gravedad o preocupación y conste que ya son más de 100.000 las personas inoculadas con esta fórmula en particular, así que es una dosis segura y sumamente importante que la gente se la aplique para, bueno, aprovechar, ¿verdad?, este beneficio que hoy por hoy todavía es un grupo muy pequeño el que tiene. Y vamos a hablar un poco de vacunación, pero a nivel mundial y en qué sentido. Ustedes veían vacunatorios vacíos, por ejemplo, en nuestro país y en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, porque vamos a iniciar precisamente allí. El objetivo que existe es 70% de la población para el 4 de julio. ¿Y cómo van a lograr esto? Bueno, el propio Joe Biden encabeza una campaña que se llama Aplicate la vacuna, tené una cerveza. Así es uno de los incentivos que se plantean, incluso, por ejemplo, marihuana en otros estados. Hay muchísimos premios. Me contaba Yolanda que en Virginia, por ejemplo, ofrecen armas, hamburguesas, viajes, vacaciones, becas de estudio, de todo han propuesto en Estados Unidos para lograr que la vacunación vaya a ritmo acelerado, teniendo en cuenta que en mediados de febrero, marzo, se hablaba de una vacunación bastante importante de 2 millones de personas al día y ahora ha descendido a tan solo 600.000 personas por día
y eso ha generado, por supuesto, también mucho lo que tiene que ver con la gente que es antivacunación y que esparce desinformación. Esto es muy importante. También, por ejemplo, farmacias han lanzado convenios para vales de compra, supermercados también, premio en efectivo hasta $1 millón dependiendo de la localidad en la que uno viva, y ya sabemos que en algunos aeropuertos la vacunación es libre y gratuita apenas se pisa suelo norteamericano, así que incentivos los hay para vacunarse en Estados Unidos con la intención de que la inmunidad de rebaño ya sea una realidad el 4 de julio. Y en otro país en donde también se da algo similar es en Serbia, otro de los países, y en este caso del continente europeo. Allí sí se plantea también la vacunación para extranjeros, a diferencia de otros países como Reino Unido, Italia, España, en donde todavía es un poco más complicado. Alemania ya liberó franja etaria, pero aquí en Serbia ya también se dan incentivos. ¿Y cuáles son los incentivos? Bueno, 25 euros por cada persona mayor de 25 años que se vacune. O sea, los jóvenes también tienen ese incentivo, y estos 25 euros en realidad es, bueno, una cantidad no tan alta, pero lo que hace nomás es a la necesidad que tienen también de ir subiendo ese porcentaje y de favorecerle a la gente que decida optar por la salud suya y de la comunidad entera. Bueno, vamos a hablar también de Euclides Acevedo, que se encuentra en la República Argentina, y en este caso para una conversación sumamente importante con el representante del laboratorio Richmond, que es el que se va a encargar de la fabricación de vacunas Sputnik V, las rusas, pero ya en este laboratorio argentino. Por supuesto que la conversación más importante se da precisamente con este representante y también con su par argentino, otros representantes de instituciones, ¿verdad?, para ir desarrollando otros temas de agenda bilateral, por ejemplo, la crisis económica, la crisis sanitaria, pero lo más importante es esto. Más adelante también vamos a hablar de Brasil, que Brasil ya ha cerrado el acuerdo para poder fabricar vacunas de AstraZeneca en el territorio brasileño, y son dos lugares que nos quedan estratégicamente cerca, tanto Argentina con las Sputnik V como Brasil con las AstraZeneca, así que ojalá eso eventualmente nos pueda favorecer también aquí a nuestro territorio e ir avanzando con la vacunación. Ojalá realmente, Violeta. Vamos a establecer ahora contacto con nuestro compañero Joel López. Hay novedades desde el este del país. Joel, estamos contigo. Es probando al aire ya. Estamos contigo, Joel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a hablar de lo que va ocurriendo en la frontera. Hay una alerta justamente de la nueva confirmación de esta variante india que ingresó ya al territorio brasileño. Estamos hablando justamente del estado de Paraná. Hay un caso ya positivo a esta nueva variante y hay otro caso sospechoso en la zona de Cascabel, a unos 140 kilómetros aproximadamente de Ciudad del Este. Desde hoy se enciende esa alerta. También las autoridades sanitarias del departamento de Alto Paraná están trabajando para ir buscando estrategias, nuevas medidas, poder también incentivar a la población los masivos cuidados, teniendo en cuenta la transmisibilidad de esta nueva variante. Decía de que en vez de contagiarse 10, se podría contagiar 100. Hablamos con el neumólogo Carlos Pallarolas algunos detalles de esta situación. Aparentemente vuelve a ocurrir como las otras variantes que tenemos, es que aumenta su transmisibilidad, que es lo que siempre le llama la atención. Se habla de que probablemente la mortalidad sea igual. Entonces, cuando hablamos de tasa de mortalidad, probablemente se mantenga igual, no hay mucha diferencia. Ahora, ¿cuál es el problema? La cantidad de contagiados. Cuando hablamos siempre de que pueda ser mortal en un 2 a 3%, estamos hablando de que de 100 personas, 2 a 3 pueden fallecer, y un 5% que es la que va a estar grave o va a ir a terapia, ¿verdad? Cuando hablamos de transmisibilidad, hablamos de que en vez de, para dar un ejemplo, en vez de contagiarse 2 o 3 personas, se contagian 10. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay mayor cantidad de contagiados, por ende va a aumentar la cantidad de graves y la cantidad de fallecidos, por más de que se mantenga la tasa de mortalidad. Hablas de transmisibilidad. Esto, en el contacto, doctor, en vez de contagiarse 10, se contagia 100. Así mismo. Ese es el inconveniente que traen generalmente las variantes, porque esta porquería, por más de que no le veamos, por más de que sea el famoso enemigo invisible, como decimos todos los días, pero él se vuelve más fuertito también, ¿verdad? Entonces, esa es la preocupación que siempre tenemos.
Y ocurrió en nuestro país, ya tenemos, creo que la P1, que es la variante de Manaus, es la que está circulando mayormente, y por eso vemos la alta casuística de casos contagiados que hoy en día vemos, como lo decíamos, ya hace 3-4 meses tenía algo que nos llamaba la atención, era que no se contagiaba uno en la familia, sino que se contagiaba prácticamente toda la familia. 1 o 2 no se contagiaban. Por ende también aumenta los casos graves. Bueno, el mes pasado fue un mes terrible en el departamento de Alto Paraná. Totalizamos 940 fallecidos a consecuencia de esta enfermedad y los números de infectados van en aumento. 2.215 casos comunitarios que de una u otra forma también ponen alerta a las autoridades sanitarias. Hablan de las fiestas clandestinas, los principales propulsores de esta enfermedad para que se siga propagando justamente en la comunidad, compañeros. Bueno, qué preocupante, ¿no, Joel? De hecho, uno está muy pendiente de la migración que hace el mundo tan globalizado, Amalia, que algo que ocurre del otro lado del mundo finalmente puede ser también un problema. Puede tener rebote acá. Más razón. Sí. Ante un virus tan erosivo, ofensivo e impredecible como el COVID. Gracias, Joel. Un abrazo. Hasta luego. Hola Rolando, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? Hola Amalia, buenas tardes a todos. Vamos hasta el sur del país, tenemos que hablar sobre un brote de COVID-19 que se dio en un hogar de ancianos hace 3 semanas aproximadamente. Lastimosamente el virus arrasó con todo en este lugar donde se encuentran varios adultos mayores. Hasta la fecha son 10 los fallecidos, los demás están bajo monitoreo de las autoridades sanitarias, todavía están en cuarentena muchos de ellos y van monitoreando constantemente, considerando que varios están con patologías de base y eso es lo que genera preocupación. Conversamos con las autoridades de la 7ª región sanitaria, esto es lo que decían al respecto. Lastimosamente el día lunes tuvimos la información de que en esa madrugada, por ejemplo, falleció una abuelita más y en horas de la tardecita noche falleció otro abuelito que estaba también con cuadro de COVID positivo. Y aparte de toda la patología de base que tenían estos dos pacientes, que el abuelito, por ejemplo, el que falleció esa noche, 84 años, ya con ACV secuelar, y lastimosamente se complicó con todos los problemas de base que tenía. Entonces, fue entre los varones, fue el último paciente con cuadro positivo. Después el resto, los 5 de los varones que están con cuadro negativo. Y después están las abuelitas también, que son 13, que estaban estables, sin requerimiento de oxígeno. Y bien, ¿verdad? Los que estaban, el resto de los pacientes que estaban ahí. Bueno, lo que decía el doctor, el representante de la 7ª región sanitaria con relación a esta situación y lo que consultaba también Amalia, si ya fueron inmunizados los adultos mayores, definitivamente sí. Pero ¿qué pasa? Tenemos tan pocas vacunas que muchas de ellas se extiende hasta 3 meses para la aplicación de la segunda dosis. Acá al lado, en la Argentina, nada más la Sputnik V se aplica en un lapso de 1 mes. Pero acá, ahora, las últimas dosis que llegaron extendieron a 3 meses, diciendo que tiene más efectividad que se aplique en ese tiempo, pero todos sabemos que es para administrar mejor las dosis porque tenemos muy pocas. Y son vidas que se podían haber salvado, entonces, Rolando, teniendo en cuenta que todavía no alcanzaron el nivel de efectividad en este tramo. Y siempre nos dicen que tenemos que cuidarnos el doble después de recibir esa primera dosis, pero de repente los abuelitos podrían cuidarse desde el lugar porque están prácticamente ahí encerrados, pero la gente que entra también es el tema, ¿verdad? O sea que los 10 fallecieron en un solo lugar, ¿no? El hogar de ancianos. El hogar Santa María de Encarnación, hace 3 semanas se dio el brote del virus y lastimosamente terminaron perdiendo la vida. Bueno, y del sur del país vamos hasta el norte, hasta Concepción, de vuelta. Venimos hablando toda la semana de la dificultad con la que se encuentran con la provisión de oxígeno. Ayer a la noche de vuelta pasaron por la misma situación, al límite en lo que respecta al tema del consumo. De hecho, los familiares volvieron a movilizarse. El director de la región sanitaria también salió a hablar anoche cuando decía de que estaban esperando que pueda llegar una carga. Se abasteció, pero
de vuelta, esto solamente va a durar para 48 horas. Es desesperante la situación porque depende del oxígeno que envían desde la capital o desde otros puntos hasta Concepción, y sobre eso van moviéndose de acuerdo a la demanda también. En los últimos días aumentaron el número de internados y eso también hace que el consumo sea mucho mayor. La única solución podría ser la instalación de una planta para poder facilitar la situación allí en el primer departamento. Vamos a escuchar lo que decía uno de los familiares de pacientes internados ayer a la noche cuando recibían esa información, y también lo que decía el director de la primera región sanitaria. Algunos licenciados, voy a avisar que falta ayuda más al oxígeno ya, entonces eso sobra estamos ya. Y ya tuvo la situación en 2 oportunidades más sobre la hora de avisar, y ya lo invitado ya puede lo imposible, ahora mismo tu papá haga la negocio y enteros a los joros por escala oxígeno. Estamos a punto de que llegue un camión con balones de oxígeno, que son los tubos. Y también está detrás de eso está viniendo otro camión con un tanque de más de 4.000, o sea, cerca de 4.000 metros cúbicos. Doctor, ¿cuál fue el inconveniente? ¿Qué pasó? Y el mismo inconveniente de siempre, ¿verdad? Que la recarga siempre está tardando por el tema de que la producción es muy ajustada, y a nivel país estamos sintiendo todos estos problemas, ¿no? En unos minutos, horas, el hospital puede quedar nuevamente desabastecido, doctor. El hospital no va a quedar desabastecido, tenemos una cantidad de tubos y en este momento tenemos acá, ustedes también ya están totalmente conectados como la vez pasada. La situación es diferente, la vez pasada no teníamos estos tubos. Lo que decía el doctor Hugo Cabrera entonces con relación a esta situación que se repite también en muchos otros lugares, Roberto Amado. Gracias, Rolando. Vamos a la información de último momento con nuestra compañera Blanca López. Sí, rápidamente habla la mamá de Isaura. Desde que me fui a declarar, nunca más me hizo llamar. Hasta inclusive dijo que yo me metía con el dueño del local a Radio 1000. ¿Le faltó el respeto? Sí, le dijo a Radio 1000, se entrevistó y dijo que yo me metía con el dueño del local porque yo me fui a pedirle el teléfono del dueño del local porque ese es su único medio para poder trabajar. Y me dijo, ¿quién es usted para venir a pedirme esto? Y le dije, él tiene 2 hijas que tiene que mantener y necesita ese teléfono, le dije. Y salió y me dijo, ¿sabe que no tengo nada más que hablar contigo? El dueño del local. Le pido que le saquen a la fiscal Mirta Ortiz de este caso. ¿Qué necesitan? Ahora me van a entregar, pero que salga la fiscal Mirta Ortiz es no quiero decir una palabra, pero es una corrupta, porque solamente ella llevaba el caso y la única que me acompañó fueron la gente de trata de personas y antisecuestro. Toda la policía, nadie nunca me apoyó. Nosotros fuimos policías con Orlando, el dueño del local, buscándole por todos lados donde lo decían. Y a la Fiscalía General quiero decirle que le aparten a la fiscal Mirta Ortiz, porque no se merece estar en donde está. Nunca más esta clase de injusticia se debe tener en nuestro país. Hay que tener una unidad de desaparecidos. Tenemos que tener, no puede ser. ¿Por qué no se hace esto? Porque en la época de Stroessner no se permitía y eso se viene arrastrando. Y tenemos que tener una unidad de desaparecidos. Hay 36 desaparecidos en el país y nadie le hace caso. Nadie. Entonces se tiene que tener una unidad de personas desaparecidas para poder acudir y ver qué se puede hacer. Me sentí totalmente sola si no estaba la gente en donde yo me fui a hacer mi denuncia de trata de personas, de antisecuestro. Le agradezco muchísimo al comisario general Nimio Cardoso, al subcomisario Mario
Vallejo, al oficial Erwin, al oficial Miguel, al oficial Víctor, que ellos fueron los únicos en donde me acompañaron en todo momento. Sí, yo todas las informaciones le pasaba a ellos, todas las informaciones le pasaba a ella y a la fiscal Karina Sánchez. ¿Tocaste todas las puertas, señora? Todas las puertas toqué, todas las puertas, todas las personas que le veía me decía, sí, ella está con una persona que es travesti y no le dejaban en paz. Estaba detrás de ella así custodiando. ¿Y cómo es que puede pasar 40 días y ahora esté pasando todo esto? Ya no tengo lágrimas. Ya no tengo lágrimas, pero esto es dolor que tengo. Es algo que no le deseo a nadie del mundo. No, ¿cómo va a subir si era un árbol enorme? Era un árbol enorme. 10 metros. ¿A su hija la mataron? Yo estoy segura que la mataron porque su mochila estaba más alto otra vez de donde estaba, donde se le colgó. Esa carta que te mostraron, ¿vos viste la carta del No contenido? es su letra. No es su letra. No es su letra. Y si fuese así, ¿por qué no se mojó todo en estos días en que llovió? ¿Por qué? Sí, era una mochila de jean. Se podía mojar todo. Y ese cuaderno que ella tenía era un cuaderno para dibujar, porque siempre ella de criatura dibujaba. Está intacto. Estaba intacto. O sea que el cuaderno no lo habrán comprado. No, ese es de ella, es su cuaderno. No es su letra. No es su letra. Y a la fiscal general, sáquenle a la fiscal Mirta Ortiz de esta fiscalía y que se desaparezca. Se puede decir por qué le hacemos hablar a la mamá sufriendo, pero también de alguna forma los medios para usted fueron importantes. Para mí fueron ustedes lo más importante porque ustedes me acompañaron en todo momento cuando yo le pedía y se iban a mi casa, se iban en todos lados a hacerme la entrevista. Le agradezco de todo corazón a la prensa porque si no fuese por la prensa no iba a poder tocar más puertas, porque solamente así podíamos seguir adelante. Y esta era su remera con la cual ella salió en una de las fotos. Esta es su remera. Imagínense tener que venir a buscarle a mi hija. De acá vine a buscarla a su papá hace 19 años. Su papá falleció cuando ella tenía 1 año y 1 mes. Y de acá no me moví. Y acá otra vez tengo que venir a buscarla a mi hija. Eso es algo que realmente no puedo entender. Voy a ver una ONG, alguien que me ayude, personas que puedan tener esa capacidad para poder ayudarme y organizar una ONG de desaparecidos, porque eso es lo que se necesita acá en Paraguay. En todo el mundo hay, en Argentina, en Brasil, en todo el mundo hay. ¿Pero es la primera vez que denunciaste la desaparición de esa? Nada, solamente llevamos en la fiscalía y agarró la asistente, firmó y nada más. María, ¿le responsabilizás a la doctora Ortiz de la muerte? Sí, le responsabilizo porque ella nunca más me informó nada, nunca más. O sea que no hizo la investigación, no hizo su trabajo la doctora. No hizo ni un trabajo. Lo único que se pasaba haciendo era estar de un juzgado a otro, no porque tiene que estar declarando, no porque tiene que ir a otro lado. 40 días.
Y ahora el doctor Lenín, ¿qué le dijo? Que solamente tengo que reconocer el resto de los huesos que quedaron de mi hija. Nada más. Ya tienen todo, pero todavía no me pueden entregar. Gracias. Bueno, la necesidad de tener una unidad especializada de personas desaparecidas es lo que pedía la madre de Isaura, y que sea apartada la fiscal Ortiz de la causa y del Ministerio Público. Dio varias acusaciones fuertes en torno a la gente del Ministerio Público y agradeció también a la unidad de antisecuestros de la Policía Nacional y de la Fiscalía por ser los únicos que la acompañaron en todo el seguimiento de lo que fue la desaparición de Isaura. Vamos a guardar el informe de los forenses. Bueno, muy triste todo el relato de esta señora, muy afectada, no para menos, y que puso en tela de juicio el trabajo de la unidad fiscal. Lo cierto y concreto es que Isaura está muerta, con muchas dudas en torno a cómo se dieron los hechos, Amalia. Y a no restar lo que decía ella con respecto a la cantidad de desaparecidos que tiene nuestro país actualmente, que son 36 personas las que están desaparecidas, y le decía a Pérez fuera del aire si es por eso desde el vamos está todo mal, porque hay que esperar un tiempo por parte de la policía para recién poder buscar a las personas. Es de ahí donde los familiares desesperados recurren a los medios de prensa, a las redes sociales, para poder encontrar a sus familiares, y es lo que pasó con esta joven. ¿Hasta Cacupé o hasta Blanca López? Blanca López hasta La Morgue. Para todas y todos. Bueno, si bien esto está dentro de lo que es una autopsia médico legal, debemos reconocer que está absolutamente limitado cualquier tipo de hallazgo, en este caso, tomando en cuenta de que estamos hablando de un cuerpo que lleva un mínimo de 30 días de fallecido. Digo mínimo porque es bastante más difícil determinar el máximo, tomando en cuenta de que gran parte del cuerpo está esqueletizado, es decir, ya el estado de putrefacción es tan avanzado que lo que tenemos es hueso. El material biológico es muy escaso, se limita a ciertas partes corporales que todavía quedan de piel, pero órganos, por ejemplo, ya no tenemos para analizar ni nada por el estilo, lo cual también limita incluso certificar con una certeza absolutamente total y científica la causa de muerte. Lo que sí podemos decir es que no encontramos en los huesos rastros de disparo de arma de fuego, no se han encontrado densidades metálicas en la seriada radiográfica que se ha hecho. Tampoco vemos muescas en cartílagos y en huesos que puedan corresponder a la utilización de un arma blanca. En la parte de piel y en la parte de prendas que hemos tenido acceso, tampoco se ven cortes, salvo los producidos por el proceso mismo de tratar de liberar los órganos, ¿verdad? Que son cortes que ya se producen en el levantamiento del cadáver y en la autopsia misma. Se ha tomado, sí, una muestra de pelo, ya que es el único sustrato que nos queda para hacer un screening toxicológico. No tenemos más sangre ni órganos como para poder hacer el análisis toxicológico, entonces vamos a trabajar con el pelo, que es un lugar donde ciertos tipos de drogas de abuso y algunos tóxicos quedan depositados. También hemos tomado una muestra de fémur, de un hueso largo para ADN, a fin de tener un resguardo de la identidad, y también una muestra de ADN eventual por si dentro del transcurso de la investigación los fiscales necesiten comparar, por ejemplo, alguna muestra de sangre o alguna mancha que se encuentra en algún lugar, ¿verdad? Para cotejar con la fallecida. La causa de muerte presunta es la de una asfixia, tomando en cuenta las características de la escena que hizo el médico forense ayer, el levantamiento de cadáver. Entonces nuestra causa de muerte presunta es una asfixia, pero no vamos a poder llegar más allá,
por falta de material biológico, como les acabo de mencionar. Ya no hay una piel del cuello, por ejemplo, para analizar ni nada por el estilo. Entonces, eso es lo que obtuvimos hasta ahora. Como les digo, es absolutamente limitado. Porque con el análisis forense lo que se puede determinar es la causa, pero más allá no. Es una causa presunta. El mecanismo es lo que no vamos a poder determinar. O sea, el hecho violento, como les digo, de lo poco que pudimos obtener, no hemos encontrado. Lo que no significa que no haya existido. Exactamente, porque hay partes del tejido que ya no existen. ¿Cómo en este caso se hace, doctor, para trabajar? ¿Se descarta por completo o se busca otro tipo de situaciones como para establecer si es que alguien pudo asesinar a otra persona? En el presunto caso, claro. Desde el punto de vista forense hasta acá podemos llegar, médico forense. Desde el punto de vista criminalístico, obviamente queda abierta una serie de cuestiones que van a tener que trabajar la gente criminalística. Se ha sacado la soga, eso se ha entregado a criminalística para análisis, tienen todavía que analizar la escena, supongo. Eso ya voy a dejar ese tipo de respuesta a los fiscales, pero desde el punto de vista médico legal, más allá de lo que ya llegamos, no vamos a poder ir. Bueno, en relación a todo lo que se detuvo en esta causa, nosotros tenemos que aclarar también que se ha hecho un seguimiento a todas las informaciones brindadas por la familia. En cuanto a eso, la unidad de antisecuestro del Ministerio Público, en compañía prácticamente y dando las instrucciones con la unidad de antisecuestro de la Policía Nacional y en coordinación con la unidad de trata de personas, se han realizado todas las verificaciones de todas las informaciones que han surgido durante toda la investigación. Desde el momento que nosotros entramos a esta investigación como equipo de trabajo, nosotros colaboramos y creo que el Ministerio Público, tanto la Policía Nacional, verificó todo, está documentado en la carpeta fiscal. Ahora es cuestión de analizar todos los elementos que tenemos, más los elementos nuevos, y yo creo que vamos a poder llegar a una premisa ya verdadera, ¿verdad? Lo que queremos nosotros es determinar si es que es o no es un suicidio, ¿verdad? En este caso, todas las presunciones llevan a que es un suicidio. Todos los elementos, hay todos los condimentos, pero como ya les había mencionado anteriormente, nosotros vamos a seguir tratando esto como un homicidio hasta que todas las pruebas sean totalmente analizadas y verificadas por los especialistas. ¿Eso sería con relación a la pericia de los teléfonos celulares o del teléfono y de la carta que fue encontrada también? Todo, la pericia de la carta, de los teléfonos, de los informes de llamada, todo vamos a hacer en su conjunto ya ahora, ya que tenemos, ya sabemos qué pasó con ella, el desenlace que tuvo. Entonces eso nos va a hacer de que nuestra área de búsqueda de información sea un poco más reducida. ¿Cuánto tiempo van a pedir para una investigación específicamente ya sobre el hecho del hallazgo del cuerpo? Nosotros ahora no tenemos plazo para la investigación, no hay ningún imputado, pero vamos a seguir trabajando, vamos a usar todos los recursos que tenemos a nuestra disposición que la institución nos provee y vamos a organizarnos entre nosotros los colegas. Acá Karina también tiene su especialidad, que es el tema de trata, y ella también va a explicar con referencia a los trabajos que hizo la unidad de trata. Usted esta mañana decía, esto vamos a seguir investigando como homicidio. Ahora con esto que le dijo el doctor Lemir, ¿cómo va la fiscalía? ¿Con lo mismo o cambia? Mira, como te dije, todas son presunciones, incluso el lugar del hecho nosotros todavía tenemos que analizar. Como les dije, vamos a descartar todas las posibilidades, ¿verdad? Acá hay una contraposición con la madre, dice de que ella la mataron. Bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y tenemos que demostrarle a ella la verdad de lo que ocurrió. Entonces tenemos mucho trabajo por delante. Quiero también dejar la palabra a mi colega que explique también los trabajos que hizo la unidad de trata con nosotros y que va a seguir haciendo. Karina Sánchez. Sí, acompañando un poco lo que dice el colega, quisiera mencionar de que tanto la unidad de trata como el equipo técnico también nos acompañó el equipo del Ministerio de la Mujer para acompañar el proceso a la familia, especialmente a la madre de Isaura. Hemos realizado varias diligencias tendientes a analizar todas las informaciones que la señora recibía. Lastimosamente, tengo que mencionar que dificultó un poco esas intervenciones de terceras personas que hacían mención a ciertas informaciones que eran totalmente falsas
pero que igual tanto la unidad antisecuestro como la de trata estuvimos investigando y analizando cada una de esas cuestiones. Hemos identificado incluso a personas que se aprovecharon de la señora vendiendo información que era falsa, ¿verdad? Acompañamos desde el 30 de abril, nosotros acompañamos todos los días a la señora en ese proceso. O sea, también hay que decir que la colega Mirta Ortiz realizó todas las diligencias que ella podía hacer en ese momento y ante la dificultad que se presentaba, ella pidió un refuerzo con agentes fiscales de unidades especializadas en atención a las informaciones que iban surgiendo. Tenemos todo registrado, todas las intervenciones que hicimos con la policía de trata, la policía antisecuestro, que dos personal de antisecuestro estuvo acompañando todos los días a la señora. Por día teníamos aproximadamente 2 a 3 informaciones que se analizaban inmediatamente. Y quiero hacer mención también a la situación de trata que mencionaban en un momento. Nosotros desde la unidad nos comunicamos inmediatamente con nuestros pares en la Argentina y Bolivia a los efectos de coordinar las acciones en el caso de que se dieran algún indicio que apuntara hacia eso, ¿verdad? Entonces, ¿encontraron algo, doctora, en todo ese tiempo? En un poco más de un mes. Lo que fuimos es descartando cada una de las informaciones falsas que totalmente hemos corroborado todas esas informaciones. Una persona que supuestamente actuaba como hacker era el que estaba brindando información. Una de las primeras informaciones fue que supuestamente frente a Canal 9 estaba siendo explotada sexualmente la víctima, sí, y eso fue inmediatamente corroborado y analizado y efectivamente era una información. ¿Tenía la finalidad de sacarle dinero a la madre o algo así? Aparentemente esa es la información que tenemos, por cada información que le brindaba estaba recibiendo una suma de dinero. ¿Cuánto pagó la madre hasta ese momento? Ese dato todavía no tenemos porque ella no nos manifestó, recibimos información, sí dio dinero. Lo que sí hemos corroborado es una estafa que se dio desde la penitenciaría, en donde sí ella hizo una transferencia de 1,5 millones, a pesar del consejo que le dimos de que no lo haga porque ya la noticia que daban o la información que daban no tenía sustento alguno. ¿Y cuántas personas habían participado en ese proceso de estafa? Van a solicitar el anticipo jurisdiccional de prueba para la verificación de ese celular que puede ser fundamental. Sí, totalmente, y vamos a corroborar con la información que ya teníamos de las telefonías y los análisis que se hicieron de la georreferencia y los últimos lugares en donde aparentemente estuvo el teléfono. También hemos contactado con la gente antisecuestro, con la empresa Vol en México, quienes nos brindaron una información respecto al itinerario de ella ese último fin de semana. Porque ella había bloqueado el sistema de rastreo. El tema de bloqueo realmente fue una cuestión que se manejó de otra manera, o sea, dentro de esas informaciones, porque este hacker daba la información de que supuestamente ella estaba utilizando sus redes en otro teléfono. Entonces de ahí partía la información de que supuestamente estaba ubicado en cierto lugar y eso totalmente falso, totalmente falso. ¿Cómo queda dentro de la investigación? Está identificado y ya estamos, ahora vamos evidentemente a proceder. Está siendo investigado. Está hablando de un paraguayo. Sí, un paraguayo. ¿Cuántas personas participaron en esta estafa, doctora? Bueno, son varias personas que trataron de aprovecharse de varias llamadas que recibió. ¿Son parte de un mismo grupo? No, son diferentes, exactamente. ¿Y en qué situación están estas personas, doctora? Están siendo investigadas. ¿Ya fueron identificadas estas personas? Sí, fueron ya identificadas, pero estábamos nosotros obviamente concentradas en la investigación, en la búsqueda de Isaura, ¿verdad? Ahora obviamente con todo lo que tenemos vamos a seguir con esa investigación y se verá la responsabilidad de cada uno. ¿Se entrega ya el cuerpo? Ahora se va a entregar, sí. Bueno, de alguna manera también la investigación se va ampliando a partir de ahora, como anticipo jurisdiccional de prueba, el análisis minucioso del teléfono celular de Isaura, que fue encontrado en su bolsillo, y también se inician todas las demás pericias del test caligráfico a la carta encontrada dentro del cuaderno que hacía referencia a la madre, que es muy llamativo que siga intacto y ya sentenciaba que no es la letra de Isaura. Vamos a ver, es una investigación que continúa por el momento. Según el Ministerio Público, sigue tratándose el hecho como un homicidio hasta que se pueda demostrar lo contrario. Bueno, gracias, Blanca.
hasta otro momento escuchábamos entonces las expresiones tanto de Karina Jiménez como de Joel Casal, ambos fiscales intervinientes. Y de una desaparición vamos precisamente a otra. Hasta acá, a Cupé, está nuestra compañera Leila Jiménez. Leila, contanos, ¿se va a elevar o no la causa a un juzgamiento oral y público? Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Y eso es lo que se está esperando. Acaba de terminar la audiencia preliminar, en este caso, por la acusación de violación del deber de cuidado y abandono contra Reiner Oberhuber, en este caso, y Lilian Zapata por el caso de la pequeña Juliet. Y vamos a acercarnos ya, porque están aquí los fiscales, ya conversamos con ellos, pero vamos a acercarnos ahora para hacer la entrevista en vivo y que ellos mismos nos comenten cómo culminó esta audiencia. Doctor, estamos en vivo ahora. Sí. Si nos puede comentar un poquitito acerca de cómo se desarrolló nuevamente esta audiencia preliminar. Sí. Hoy fue fijada para las 8 de la mañana la audiencia preliminar por los tipos penales de violación del deber de cuidado y abandono, tanto para la señora Zapata y para el señor Oberhuber. Iniciamos a las 8 de la mañana, el Ministerio Público se ratificó en su acusación y solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y al público. Y al momento de intervenir la defensa dedujo una serie de incidentes que fueron rebatidos por el Ministerio Público y en este momento estamos aguardando la resolución del juzgado. Ellos pidieron, la defensa en este caso pidió el sobreseimiento del caso. Sí, dedujo varios incidentes y entre ellos el sobreseimiento definitivo, por un lado para el señor Oberhuber y por otro lado para la señora Zapata. ¿Presentaron también nuevas testificales? Sí. Subsidiariamente, el momento en que la defensa puede ofrecer los testigos o las pruebas que consideren pertinentes para ser producidas en el debate oral y público. Ahora, separar bien, fiscal, porque hay, digamos, varias calificaciones en esta investigación. Ellos están acusados por violación del deber de cuidado y abandono, al menos por esa causa o por eso fue la audiencia preliminar. Exactamente, la audiencia preliminar de hoy fue por esos tipos penales, quedando pendiente la acusación y posteriormente la audiencia preliminar y el del ilícito de pornografía. Ahora Reiner está ya participando de otra audiencia en este caso. Sí, aprovechando la presencia y considerando que en esta situación que tenemos es muy difícil el traslado de los internos, el juzgado de primer turno fijó también audiencia preliminar, pero en ese caso por el ilícito de desacato. ¿Por qué eso? Porque en su momento, cuando fueron convocados por una resolución judicial para que se realicen la prueba de toxicología mediante la extracción de cabellos, así como de ADN mediante la extracción de muestras biológicas por hisopado bucal, el señor Oberhuber se negó a realizar dicha diligencia y asimismo también se había negado la señora Zapata. La diferencia fue que la señora Zapata se había negado en la sede del laboratorio forense del Ministerio Público en Asunción y se le inicia una causa en Asunción, mientras que el señor Oberhuber manifestó su oposición en sede acá del juzgado en Cacupé, por lo tanto se le inició proceso aquí en Cacupé. ¿Expectativa de pena, fiscal, por las acusaciones de, en este caso, violación del deber de cuidado y abandono? Bueno, violación del deber de cuidado hasta 5 y el caso de abandono podría ir hasta 10 años en el caso de la señora Zapata. No, por favor. El fiscal, entonces, Carlos Maldonado, uno de los que estuvo participando de esta audiencia preliminar. Se espera entonces para el transcurso de la tarde la resolución del juzgado Roberto y Amalia. Vamos a conversar brevemente con don Rufino Zapata, porque me decías, don Rufino, vos en una situación bastante difícil, hoy como padre de Lilian, como abuelo de Juliet, pero esperando que se haga. Asimismo, así como le dije hace rato, yo vengo a seguir el proceso de la investigación, ¿verdad? Pero yo como no sé, como presenciar nada más, porque ya está todo en la mano de los señores fiscales y jueces. A partir de ahora yo creo que está encaminándote, tiene una dirección más o menos fija, yendo a ir finalizando la cuestión. Bueno, y
paralelamente estuvieron también, como siempre, realizando protestas, manifestaciones, pidiendo precisamente que se actúe con respecto al caso. Así mismo es. Esto es la oportunidad también para la justicia, que haga justicia, es lo que nosotros esperamos. Yo como abuelo, la verdad, eso es lo que espero, y la ciudadanía, todo, que la justicia haga su trabajo de hacer justicia a esta niña. Ahora esperar a qué es lo que pasa. Y quedamos en eso, vamos a estar esperando ansiosos lo que pasa más adelante. Ojalá que se llegue a la criatura, a donde esté como esté. Eso es lo que nosotros queremos. Gracias, don Rufino. Entonces, una audiencia que inició cerca de las 9 de la mañana y que, bueno, ya se está concretando a esta hora. Y, bueno, a ver si en el transcurso del resto de la jornada ya hay una resolución de parte del juzgado, ver si este caso se eleva o no a juicio oral o se da una salida procesal alternativa en este caso. Bueno, la expectativa que es muy poco, tal y como explicaba el fiscal, de hecho tampoco se pudo dar con elementos contundentes que puedan incriminar a ambos, no obstante, por ese lado, el Ministerio Público que va a buscar entonces elevar la causa a un juzgamiento oral y público, y destacar también, Amalia, audiencia, el rol de don Rufino Zapata, sí, el abuelo de la pequeña Yuyu, que en todo momento ayudó a reimpulsar todo tipo de investigaciones. Hasta ahora, como él decía, ya estamos casi resignados a que ella a lo mejor ya no está en este plano, pero no obstante, por lo menos pretendemos dar con sus restos. Gracias Leila por este contacto. Vamos a recibir ahora a nuestra compañera Emilce Báez, porque este mes ñan de gordopata. Vaya para mí. Uve y yauta payagua mascada, yauta pastel mandicón, bellú, chipá, chipasador. Va para la pende gusta, beba. Yo me quedo con el payagua. Lambreado. Lambreado. Ahí está. Lambreado es distinto. Iniciando la semana siguiente, una mínima de 19 grados y una máxima de 23. Tener un fin de semana lluvioso, entonces, de acuerdo al pronóstico. Gracias, Violeta. Amalia, vamos hasta Ipané. Vamos hasta Ipané con nuestro compañero Mariano López, porque lograron desarticular una banda, aparentemente era de vaciadores. ¿Es así, Mariano? ¿Cómo estás? Es así, Amalia. ¿Por qué decimos vaciadores? Porque según la investigación, y de hecho constan las imágenes de circuito cerrado, en plena madrugada llegan con vehículos y comienzan a vaciar los locales. Es lo que pasó con una bodega y una tienda de ropas en la ciudad de Ipané. Nosotros ahora estamos en Guarambaré, pero tanto aquí en esta ciudad, en Guarambaré como en Ipané, se han realizado estos procedimientos. Quiero que miren bien la imagen de circuito cerrado de esa fecha. Del momento en que llegaba esta camioneta blanca, bajan las personas para comenzar a vaciar ese lugar. Teniendo en cuenta estas imágenes de circuito cerrado, ven ustedes, es una camioneta blanca. Vamos ahora a la siguiente imagen. Fíjense en esta fotografía, momento del procedimiento policial donde esa camioneta estaba en circulación y prácticamente le cerraron el paso, y esto desencadena en un choque de la camioneta blanca en cuestión con el vehículo de los investigadores. Y ya posteriormente ven ustedes las imágenes desde la parte trasera de esta camioneta cuando se retiraban de este lugar los intervinientes, y las características coinciden pero plenamente. Vamos a compartir con ustedes también los detalles que brindaba justamente el fiscal del caso atendiendo a la detención de estas personas. Se han realizado 2 allanamientos. Un primer allanamiento en esta vivienda aquí en zona de Guarambaré. Aquí en Guarambaré, barrio San Miguel, se realizó este primer allanamiento donde terminó detenido Carlos Andrés Verón y su acompañante Luis Carlos López. Estas 2 personas son las que estaban a bordo de la camioneta cuando se retiraban de esta vivienda y se hace ese encontronazo con la Policía Nacional. Un segundo allanamiento, una segunda casa allanada en zona de Ipané, donde se dio la detención de Marcio Campuzano, otra persona que formaría parte de este grupo. Y ojo, porque hay una cuarta persona que todavía está siendo buscada por la Policía Nacional. Vamos a escuchar ahora sí los detalles que brindaba el fiscal del caso respecto al trabajo realizado aquí tanto en la ciudad de Ipané como en Guarambaré para desarticular esta gavilla, compañeros. 2 viviendas que estuvimos allanando en busca de un hurto agravado que se registró en estos días. Hemos allanado y hemos detenido a 2 personas, o sea 3 personas en verdad, pero uno que estaba trabajando nomás con las 2 personas. Y las 2 personas sí, que manejaba la camioneta en cuestión que se usó pues, supuestamente en el hurto. Encontramos esa camioneta, se incautó esa camioneta, la persona que manejaba, y otro que fue identificado también según el circuito cerrado. Es decir, que hemos
detenido a los supuestos responsables, pero no hemos encontrado evidencia clara, no encontramos. Se robó bebidas, whisky, los aparatos electrónicos, eso sí no pudimos encontrar, pero sí todos los elementos que usaron, digamos, estos supuestos autores, sí encontramos todo, la vestimenta y todo. El vehículo, por ejemplo, pertenecería, entiendo, a Carlos Verón, que incluso llegaron a su casa, doctor. Sí, con el dueño de la camioneta que estaba manejando, inclusive hubo una persecución con los efectivos policiales en el momento del allanamiento, corrió y se tuvo que chocar con el auto de uno de los efectivos policiales. Es decir, que la camioneta en cuestión, porque se identifica plenamente en el circuito cerrado la camioneta que fue utilizada esa noche en el hurto. Las características son, pero... No hay diferencia, o sea, no sé qué... ¿Qué pasó ahí, fiscal? El conductor, o sea, el dueño del vehículo, salió de su casa y ahí es donde aparece la policía. Sí, ahí aparece la policía cuando teníamos nosotros la orden de allanamiento, entonces le hicieron para el parate, no sé qué, empezó una persecución y ahí se fue y le cerró y le chocó y bueno, hasta resistencia yo creo que también va a estar por ahí, pero... ¿Y en ese momento solamente una persona estaba en el vehículo? No, dos personas, buscando a la persona que se le vio al circuito cerrado, que estaba esa noche en el lugar del hurto. Y le encontramos a la persona, según las investigaciones que estaba haciendo los efectivos policiales también, corresponde a la misma persona, su vestimenta completo, todas las características y ¿Se llevó a su casa? Sí, se llevó y se le detuvo ahora. ¿Atuendo, aspecto físico? No, y él identificado, según la policía de investigación de la policía, es la misma persona según el circuito cerrado. Yo he visto también el circuito cerrado de la camioneta, es idéntica a la camioneta, o sea que prácticamente es un caso cerrado, siempre buscando las evidencias que son whisky, cerveza, bebida y los jueguitos electrónicos que nos encontramos, que vamos a estar detrás a ver si ubicamos. Entonces la hipótesis es que en esa camioneta blanca 2 personas eran las que aceptaban los golpes. Exacto, es lo que hurtaban y inclusive días antes me mostró, la víctima me había mostrado en estos días, días antes la misma camioneta estaba al lado del negocio de él, ya más o menos haciendo una pesquisa más o menos, estudiando el terreno y después a la noche se fueron y vaciaron en la bodega. Es lo que decía el fiscal Clever Aguilar con los detalles de estos procedimientos realizados. Justamente aquí se acercan familiares también de Carlos Verón, recientemente detenido. ¿Vos sos la mamá, doña Carlos? Sí. Se llevó justicia, porque se la se me voy a buscar el camión allá las 9 o 8:30 por buscar, la 2 de la madrugada, la uberu la mitad que allá. Se hay potalla ya por justicia, porque ahora no hay hoy purucán de la camioneta. Purucán de su jata, será. Coticia chica pedí cuña que hay plata. Hay buscando se de autos acá gatan de combustibles. La mitad que ya bota la robo y nada, muy color y cuata ya. Me eso la se me la 8:30 o la 9. O bueno, de domingo o bueno, a la 2 de la madrugada, un ajeo ya la auto bebé. Se me se juega ojo weru machina weru abasto de frutas cuera. Anga como hay cuata. O sea, hoy purucán de la camioneta. Hoy purucán es así como amigos, ni ahí tan hay cosas. Pues mientras que yo de favor, justicia, la se botaba mientras que para ya agarrando, por favor. ¿Y cuál más hoy purucán de la camioneta? Así hay cuál la mitad que. Si hay cuál, bebete la jogan. ¿Cuál vi cuando la mitad que? Ya agarra. Ya se pela igual se va, pecato allá para allá racan, ya agarran las muy a la hoja, Ojo, ahí a la policía, doña, pues hay procedimientos, otros vallarán y pues tipo. Ojo, ahí la policía. Se pone igual, ni me que se da igual, ande pues se pela yo justicia, la permite que hay potalla, Rafael era la mitad que. Hablan de Carlos Maeve caja doña. Arbanil, ahora que la familia Arbanil lo más apodo. Pero pico hoy por calle pico y las auto doña. Primera vez la pea por puca. Primera como vos me y ni me cuajazo, pero si amigo y como oga ilegalmente petía. Ni imagina mina, como ataja nota ya. Sea Antonia Villar. Antonia Villar. Sí. Muchas gracias, doña Antonia, la mamá de Carlos, explicándonos, ¿verdad?, la situación. Mañana, 8 de la mañana, será la indagatoria a estos 3 detenidos de momento. Hay una 4ª persona pendiente y, como decíamos, Amalia, Roberto, televidente. Esto también dejaba un poco en evidencia un nuevo modus operandi: llegar con vehículos, vaciar los locales y de esa forma terminar perjudicando seriamente a diferentes personas, entre ellas un personal policial, recordarán ese caso.
Es así, Mariano, gracias por este contacto. Pasamos al plano judicial, Amalia, audiencia. ¿Se acuerdan aquel pedido multimillonario, supuesto al menos a los abogados de Darío Messer para pagar una coima a ministros de la Corte Suprema de Justicia? Al final terminó en la imputación de 3 personas, una de ellas vinculada al entonces ministro secretario de la Presidencia de la República, posterior ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. La imputación fiscal es por tráfico de influencias. Afecta al abogado José Ramón Bogado Cardoso, de 47 años, quien se desempeñaba como secretario privado del entonces ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor. María Lorena de Barros Barreto Pérez, 48 años, quien se presentaba como amiga del cambista Darío Messer y también del propio Villamayor. Surge que la señora invocaba tener influencia con el señor ministro, porque era una amiga suya y que también eventualmente dijo haber sido amiga del señor Messer. El tercer imputado es Diego Di Stefano Mónaco, abogado, quien en las reuniones con los defensores de Messer, Leticia Bóveda y Rodrigo Galeano, invocaba tener influencias entre los ministros de la Corte, prometiendo obtener incluso un habeas corpus a favor de Messer para frenar una posible extradición. También acompaña en algunas de las reuniones, y este señor dice invocar tener influencia en ministros de la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que concretamente dice este señor de manera abierta, ¿verdad? Cuando hablo de manera abierta me refiero de una manera general, sin invocar concretamente un nombre. Los 3 imputados habrían solicitado $2 millones, prometiendo a cambio garantías para el entonces prófugo Darío Messer, para evitar su remisión al Brasil, donde sin embargo posteriormente fue localizado y detenido y soporta cargos por el caso Lavallato. Invocaron para el efecto al ministro Villamayor y a ministros de la Corte, sobre quienes supuestamente tenían influencias. El pedido de la multimillonaria suma lo realizaron en varias reuniones entre finales de abril y comienzos de mayo del año 2019. El exministro Villamayor negó tener conocimiento del caso y del proceso, admitió que solo uno de los imputados era su hombre de confianza. Nunca participé de ese expediente, nunca fui citado ni en el marco de la investigación que llevó adelante la Fiscalía, entonces no conozco los detalles. De lo que he visto de la lista de imputados, que son 3 personas, una de José Bogado, que era secretario mío, sin duda, cuando este hecho se hizo público allá hace 2 años aproximadamente, o un poco menos, presentó su renuncia al cargo. Las otras 2 personas nunca fueron funcionarias ni estuvieron vinculadas conmigo. De hecho, a una de las 2 personas, no recuerdo cómo se llama, el muchacho, nunca lo vi en mi vida. No sé quién es. O sea, ese es todo el conocimiento que tengo de la causa, no tengo ningún conocimiento.